Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Bactis, yo soy de Santa Fe, de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Litoral. Vengo a presentar este trabajo que se llama Estabilidad de controladores impulsionales fuera del origen para sistemas no lineales. Este trabajo lo hice conjunto con Alejandro Anderson, Agustina de Jorge y Alejandro González del INTEC, del Grupo de Control Avanzado de ese instituto. Un poco la charla va a tratar en tres partes. Primero presentar un poco lo que son los sistemas impulsionales, con particularidades sobre los equilibrios, la estabilidad y la atractividad para ese tipo de sistemas. Después voy a pasar a lo que es el sistema discreto asociado, que es el que vamos a poder controlar, algunos problemas que se presentan sobre factibilidad, si podemos garantizar condiciones suficientes para garantizar la estabilidad asintótica del impulsional a partir de la del discreto, y la estrategia de control propuesta que vamos a presentar. Y después vamos a mostrar dos casitos de estudio y si tenemos tiempo alguna conclusión. Entonces, ¿qué son los sistemas impulsionales? Como ya aclaro, este video ustedes pueden poner pausa, así que si necesitan leer con más detenimiento la anotación, por favor háganlo. Yo voy a tratar de sobrevolar lo más rápido que puedo cada slide. Entonces, un sistema impulsional está caracterizado por una respuesta libre que ocurre durante un intervalo de tiempo, 0t. El sistema es autónomo, o sea, es independiente del tiempo, tengo una condición inicial y llegado ese intervalo de tiempo t, lo que entra es un jump, un impulso, un salto, donde entra mi acción de control, donde yo voy a ir modificando el sistema para llevarlo hacia donde yo quiero, ¿no? Acá pueden mirar todas las hipótesis y toda la anotación que quieran, pausando el video. Entonces, aquí donde está esa decisión de control es donde nosotros vamos a cerrar el lazo y vamos a poner un controlador que logre el objetivo deseado. Básicamente, esquemáticamente, para no aburrir con los tecnicismos, básicamente yo tengo un estado del cual comienzo, mi sistema libre evoluciona, a donde yo voy a intervenir, hago una decisión de control que hace saltar el sistema en el instante y nuevamente dejo de controlar para que el sistema evolucione, llega a un nuevo estado, controlo, hago saltar el sistema evoluciona, controlo, el sistema vuelve a saltar y así sucesivamente. Es decir, hay largos periodos de tiempo donde no intervengo y periodos de tiempo donde tomo decisiones impulsivas, ¿sí? ¿Qué aplicaciones tiene esto? Bueno, sobre todo en biomedicina, porque la mayoría de los tratamientos son por ingesta de medicamentos, ya sean píldoras o inyecciones, como en influenza, incluido el COVID, por ejemplo. Las que están en rojo son las áreas donde trabaja el grupo con el que colaboro, influenza COVID, inclusive con aplicaciones en coinfecciones y epidemiología. VIH, que es uno de los ejemplos que voy a presentar al final, diabetes tipo 1 para el desarrollo de páncreas artificiales, es decir, inyecciones controladas por un controlador, trastornos bipolares, o sea, farmacocinética del litio, para tratar trastornos psicológicos como maníacos depresivos. Bueno, esos son los que trabaja el grupo. Después hay otros en ébola, malaria, crecimiento de tumores. Hay otro tema que trabaja el grupo que es en transbordadores espaciales, que tienen que acoplarse a estaciones espaciales, pero bueno, muchos ejemplos como muestran ahí y sigue la lista infinitamente. ¿Cuál es el problema de estos sistemas? Que cuando uno los mira, para tener un equilibrio del sistema impulsivo, necesitas que por lo menos el sistema autónomo, es decir, cuando lo dejas libre, sea un equilibrio del sistema autónomo, el punto. Entonces, el problema de los sistemas autónomos es que su equilibrio son donde la función del sistema se hace cero. En general, entonces, los equilibrios que vamos a tener es donde el sistema se queda quieto y no tomas ninguna decisión, es decir, no controlás y lo dejas ahí el sistema. Ese tipo de puntos no son los que nos interesa, es decir, lo que la dinámica va irremediablemente y se queda ahí, sino que vamos a pensar en otro tipo de equilibrios. En el caso lineal, por ejemplo, el único equilibrio bajo este formato sería, por ejemplo, el origen de coordenadas, tanto en estado como en control, es decir, no hacer nada y dejarlo ahí en el origen. Y eso no tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, cuando uno está suministrando fármacos, el origen lo que representa es la persona muerta, es decir, ninguna de las variables en estado positivo significa que no hay pacientes. Entonces, generalmente cuando uno está tomando fármacos, lo que tienen los médicos son lo que se llama una ventana terapéutica, que es entre qué y qué valores quiere que ciertas variables estén, y por supuesto corresponden a acciones de control no nulas, es decir, a la ingesta de medicamentos. Si no requisiese
la ingesta de medicamentos, entonces no habría control que aplicar, la persona se curaría sola, ¿sí? Entonces, lo importante de todo esto es decir que se necesitan redefinir los equilibrios para sistemas impulsionales. Es decir, no podemos decir que los equilibrios necesariamente sean los equilibrios del sistema autónomo. Antecedentes de estas redefiniciones, ¿no?, de equilibrios para sistemas impulsionales, fuera del origen, tenemos dos trabajos, uno que colaboramos gente del grupo, como Antonio Ferramosque y Alejandro González, en 2018, que se basaron en un trabajo anterior de Sopasakis y otros, de 2015. Cualquier cosa pueden ir a verlo si les interesa el tema. Entonces, ¿cómo nosotros planteamos la redefinición? Que no coincide con ninguno de los dos trabajos anteriores. Bueno, de nuevo acá pueden hacer pausas si necesitan. Básicamente tenemos las órbitas, que son esos pelitos azules que bajan. Tenemos el conjunto de factibilidad, que es cuando esos pelitos no se escapan del espacio de estados donde uno considera estados factibles. Tiene los equilibrios de control, que van a ser los puntos ahora, no que se pueden quedar quietos, como habitualmente uno piensa en un equilibrio, un punto que se queda ahí estable en el mismo punto, es decir, un punto fijo del sistema, sino que va a ser un punto que evoluciona, se puede mover, pero bajo la acción de control lo puede volver al mismo punto, es decir, evoluciona y lo devuelvo, evoluciona y lo devuelvo. Entonces ahora lo que tengo no es un punto fijo, sino una órbita fija. Eso para nosotros va a ser un equilibrio de control. Y por supuesto su órbita de equilibrio va a ser esa órbita asociada, y el conjunto de equilibrio total va a ser la unión de todos esos puntos que tengan esa propiedad. Y después vamos a definir una cuestión más, que es lo que se llama el haz de órbitas, que va a ser lo que nosotros decimos un pincelazo, es dado el espacio afín del conjunto de equilibrio, tomás un subconjunto y te fijas en todas las órbitas asociadas. Eso va a ser un haz de órbitas. Y bueno, a partir de estas definiciones nosotros construimos estas dos nuevas definiciones de estabilidad y atractividad, que no son las que venían dadas, tienen aire en algún punto, no es que difieren por completo, pero son mucho más eficientes a la hora de conseguir las pruebas que nosotros tuvimos éxitos en conseguir y en trabajos anteriores quedaban cortos. Inclusive los trabajos anteriores solo servían para el caso lineal, en nuestro caso también sirve para el caso no lineal, y además las pruebas quedaron mucho más cortas y elegantes. Entonces, ¿cuál es la estabilidad para nosotros? Para nosotros la estabilidad va a ser para un haz de órbitas, ¿sí? Un sistema impulsional vamos a decir que un haz de órbitas es estable, bajo la típica definición epsilon delta, pero lo que hay que tener ojo es que lo que va a estar suficientemente cerca es el estado inicial del subconjunto del equilibrio, y lo que termina estando a epsilon distancia es la trayectoria del haz de órbitas. Es decir, hay un doble juego. No es que si el estado inicial está cerca de un conjunto, la trayectoria está cerca del mismo conjunto, sino acerca de otro conjunto que es el haz de órbitas asociado a ese subconjunto. La idea de usar dos conjuntos ya venía siendo trabajada en los trabajos anteriores, pero no había ningún vínculo exacto entre esos dos tipos de conjuntos. Es decir, no necesariamente uno era el haz de órbitas del otro. Nosotros con ese pequeño detalle logramos hacer mucho más potente todas las pruebas. Y bueno, atractividad, lo de siempre, básicamente que haya algún dominio de atracción donde la trayectoria converja al haz de órbitas, ¿sí? Y la estabilidad asintótica, lo mismo también, va a ser siempre la suma de estabilidad y atractividad. O sea, es un sistema asintóticamente estable si cumple las dos condiciones a la vez. Una nueva definición que incorporamos es la idea de atractividad fuerte, porque nos dimos cuenta que una trayectoria converja a un conjunto no garantiza que la órbita se quede quieta. Obviamente va a estar dentro de ese haz de órbita, que es lo que nosotros estamos dibujando, en este caso con rosado, pero el haz de órbitas, al ser un conjunto gordo, por decirlo así, las órbitas podrían estar oscilando en su interior y aún así estarían a distancia cero. Entonces, si uno lo que pretendiese fuese que las trayectorias converjan a una órbita fija, entonces necesita una definición un poco más precisa, y eso es lo que nosotros llamamos atractividad fuerte, ¿sí? La definición no voy a entrar en detalle, cualquier cosa se en pausa si alguien la quiere leer en detenimiento, ¿sí? Pero básicamente lo que muestra son estos dos compartimentos. El de izquierdo estaría convergiendo atractivamente y el de la derecha atractivamente fuerte, ¿sí? Y bueno, la estabilidad asintótica fuerte sería la suma de la estabilidad y la atractividad fuerte. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el sistema que uno va a controlar? Es decir, el que puede poner en la computadora, que es el sistema discreto asociado. El sistema discreto asociado es básicamente solo mirar
las pelotitas del sistema sin mirar las trayectorias libres. Es decir, solo voy a sacar una foto en esos instantes TK, ¿no? Y queda dado de esta forma. Entonces, ¿cuál es el problema de este sistema? Uno va a controlar este sistema, pero va a tener problemas de factibilidad. Es decir, garantizar la factibilidad del discreto no te garantiza la factibilidad del sistema impulsional. Ahora vamos a ver por qué. Después vamos a querer ver que si vamos a controlar este sistema y vamos a probar la estabilidad asintótica del discreto, ¿cómo podemos heredar de ahí la estabilidad asintótica del impulsional, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿qué controlador vamos a usar para estabilizar ese sistema discreto? Que en definitiva va a ser un control predictivo por modelos por zona, ¿sí? Que bueno, que no lo conozca no importa, cualquier cosa me escribe, me pregunta qué es eso. Es un SOM-MPC. Entonces ahí es como vamos a cerrar el lazo con ese controlador que optimiza según el objetivo que nosotros le pongamos. Entonces empecemos con el problema de factibilidad, ¿no es cierto? Uno tiene que por más que los estados del discreto estén dentro de la región de factibilidad, es decir, dentro del X, lo que vemos es que hay puntos del continuo que se pueden escapar. Entonces eso nos va a dar infactibilidad en el trasciente y el sistema discreto no se va a enterar porque nosotros vamos a estar optimizando sobre el discreto. Entonces lo que hay que hacer es restringir mucho más el dominio del discreto para que si los puntos del discreto están dentro de ese conjunto, eso te garantice que el continuo sigue estando dentro del conjunto X de factibilidad, ¿sí? Bueno, ¿cómo encontrar ese XD? Nosotros pudimos hacer un método constructivo, ¿sí? Por eso probamos bajo cierta hipótesis muy débil, cualquier cosa la miran después, que se puede construir un XD convexo y compacto, que es lo que uno necesita después para hacer la optimización, que garantiza la factibilidad del impulsional. Es decir, sabiendo que el discreto pertenece a ese XD, tenés garantías de que el continuo no se te va a escapar del X. ¿Cuáles son los problemas de este resultado? Que es un poco conservador, te da en general un conjunto demasiado pequeño, porque depende inversamente de la constante Lipschitz de la solución del sistema autónomo. En los experimentos no terminamos usando este XD, aplicamos métodos más de fuerza bruta, que no tienen garantías teóricas, pero bueno, en la práctica funcionan, ¿sí? Igualmente estamos trabajando en generar métodos eficientes para obtener el XD lo más grande que se pueda. Condiciones suficientes para la estabilidad asintótica, lo conseguimos, logramos un teorema que dice que no necesitas nada, básicamente, bajo estas definiciones, porque están bien hechas, bien reguladas, si vos tenés estabilidad asintótica para el sistema discreto, terminás probando estabilidad asintótica para el haz de órbitas para el continuo, ¿sí? Para el impulsional. Bueno, este teorema es como el teorema central del trabajo, donde puedes heredar de controlar el discreto, controlar bien el impulsional. Y bueno, con cierta hipótesis extra que necesitas una convergencia específica a un punto, no un conjunto, terminas teniendo como otro corolario que sería lo mismo, pero aplicado a estabilidad asintótica fuerte. Es decir, la estabilidad asintótica del discreto te garantiza que el impulsional es fuertemente asintóticamente estable, pero necesitas una hipótesis un poquito más restrictiva. Bien, y entonces, ¿cómo controlamos nosotros ese discreto? Con un MPC por zonas. Lo importante es que uno tiene dado un target window, este es el objetivo que no contiene el origen, que es lo que está dibujado en azul acá, donde vos querés llevar el sistema. Entonces lo que haces es, ves el espacio afín del sistema de equilibrio que corta a esa target window, y mirás un subespacio tal, que es lo que nosotros llamamos X estrella S, que hace que las órbitas asociadas a esos puntos de equilibrio, es decir, esas órbitas de equilibrio, ese haz de órbita, no se sale de el lugar donde vos querés mantener el sistema, de tu target window. Entonces, si tu sistema converge ese trozo verde del equilibrio, entonces tenés garantizado que vas a mantenerte dentro de la ventana terapéutica que vos tanto querés. Por si a alguien le interesa, también acá hagan pausa si quieren, no voy a entrar en detalles. Acá está la función de costo propuesta y el problema de optimización que se resuelve en este MPC por zona, por si alguien maneja el tema. Entonces, lo importante es que la estabilidad para el discreto ya está asegurado por un resultado de Limón de 2018, donde ese MPC por zona podés saber que es factiblemente recursivo y que es asintóticamente estable. Cualquier cosa, resultado lo pueden encontrar en este paper.
Entonces, si tenemos que el discreto es asintóticamente estable, por nuestro teorema ya sabemos que el impulsional con SMPC también va a ser asintóticamente estable, y ese sería el corolario sumando nuestro teorema con el teorema de 2018 de Limón. Es decir, el MPC por zona garantiza la factibilidad recursiva del impulsional y muestra que las de órbita es asintóticamente estable. Y bueno, para mostrar unos ejemplos medio rápido, porque queda poco tiempo, litio, o sea, el litio en sangre, la farmacocinética del litio en sangre para trastornos maníacos depresivos. Tenemos 3 estados que son básicamente la concentración de litio en plasma, en glóbulos rojos y en células musculares. ¿Sí? Que son compartimientos donde se va pasando el litio. Y nuestra entrada, nuestro control va a ser la cantidad de dosis de litio que vamos a ir. Cualquier cosa, si quieren saber más detalles de la farmacocinética del litio, ahí dejo 2 trabajos donde pueden encontrarlo. Bueno, uno es el nuestro, donde lo describimos, ¿sí? Pero en realidad lo estamos tomando del trabajo del 80 de Elrich. Y entonces, en la simulación lo que obtenemos es la caja roja, el espacio de estado general, la pared azul está acortando el espacio X, restringiendo el espacio X para que el discreto no se salga de ahí, ese es el XD que calculamos por fuerza bruta. Tenemos 2 trayectorias distintas, una que empieza de este punto y una que empieza de este punto, para hacer diferentes muestras, pero bueno, ambas van hacia la caja que es el target window, convergiendo a un punto específico de ese trozo de equilibrio rojo que está dentro de la target window, y esas órbitas que empiezan a colapsar es que están convergiendo adentro de esa caja, es decir, logramos mantener el sistema con impulsos adentro de la caja. Haciendo un zoom y una proyección de esa caja, lo que podemos ver es que el sistema está convergiendo a esta órbita límite, por ejemplo, una de ellas, ¿sí? Es decir, había atractividad fuerte en este caso. Y bueno, y hay VIH, lo mismo también. VIH es un sistema que, bueno, tiene 3 etapas, una parte aguda que no se controla nada, en realidad se deja que el paciente se estabilice, que es cuando apenas se contagia. Después hay una etapa crónica que a veces puede durar años, y después una etapa que se conoce como SIDA, que es donde se tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Nosotros nos vamos a concentrar en la parte donde hay tratamiento, que es para evitar llegar al SIDA, o sea, una persona ya contagiada, y estabilizada en un nivel de infección viral que es contraproducente porque son pocos años hasta que se desarrolla el SIDA. Entonces, lo que queremos hacer es bajar la carga viral para que la persona dilate por décadas, llegar a esta etapa final conocida como SIDA. Es decir, se sabe que el VIH no tiene cura, entonces lo único que se puede lograr es bajar la carga viral, pero no hacer erradicar completamente el virus. Por eso no estamos en el origen, y por eso es tan importante todo esto de la construcción de definiciones para equilibrios y estabilidad fuera del origen. Acá también hay 3 estados, que son básicamente las células del sistema inmunológico sanas, las infectadas, y las partículas de virus libres que van a atacar a esas TC sanas, ¿no? A las CD4 sanas. Y también el tamaño de la dosis de estos retrovirales va a ser nuestra entrada, es decir, nuestro control. Para más detalles también de los modelos en los que nos basamos, está el trabajo de Legrand y otros de 2003, y el de Moisis de 2016. Entonces, ahí parte, este punto es un punto estable, pero es el que lo queremos sacar al paciente, porque si no en pocos años puede desarrollar SIDA, porque la carga viral está muy alta. Entonces, aplicamos el MPC por zona para llevarlo hacia la target window que está ahí abajo, que requiere de una carga viral muy, muy baja, pero es un punto altamente inestable, es decir, todo el tiempo los virus van a querer crecer y nosotros, vía retrovirales, vamos a tener que mantenerlo dentro de la caja. Este es un zoom de cómo se comporta el sistema cerca del objetivo, es decir, está convergiendo una órbita límite, es decir, también hay atractividad fuerte en este caso. Esta es bueno, estamos presentando las 3 variables por separados. En azul vemos que están creciendo las células sanas del sistema inmunológico, están desapareciendo los virus. Fíjense que el virus nunca llega a 0 porque rebrota, o sea, el 0 es inestable en el modelo del HIV. Y bueno, pero a la larga lo podemos, al final del día, pasado un año, vemos que nuestras variables están controladas en valores que se consideran razonables para que el paciente esté sano. Bueno, eso es todo lo que quería contar. Muchas gracias por la atención. Cualquier duda que tengan, me escriben.